Hay algo que Washington no quiere que usted vea. Hay algo que los grandes medios de comunicación anglosajones están deliberadamente ignorando, enterrando bajo toneladas de ruido informativo diseñado para distraer, para confundir, para mantener al ciudadano común en un estado de ignorancia cómoda. Llevo décadas trabajando en inteligencia, analizando los movimientos de las grandes potencias, y lo que estoy observando en este momento en el continente americano no tiene precedentes en la historia moderna de las relaciones hemisféricas. México y Canadá, dos naciones que durante generaciones han orbitado alrededor del sol gravitacional de Washington como planetas atrapados sin posibilidad de escape, están ejecutando algo que solo puedo describir como una maniobra de desacoplamiento estratégico de proporciones históricas. No es un accidente, no es una reacción emocional. Es una estrategia calculada, fría, quirúrgica, construida sobre la comprensión de que el orden unipolar americano está en su fase terminal y que los países inteligentes se posicionan hoy para el mundo que viene mañana. Trump, con toda su capacidad para dominar el ciclo noticioso, no calculó esto. Y ese error de cálculo podría ser el más costoso de su presidencia. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, necesitamos desmantelar la narrativa oficial que se ha construido cuidadosamente en los últimos meses. La narrativa dice que las tensiones entre Estados Unidos, México y Canadá son simplemente el resultado de las políticas comerciales agresivas de la administración Trump, de los aranceles, de la retórica sobre la frontera, de los desacuerdos sobre migración y fentanilo. Eso es lo que quieren que usted crea. Eso es la superficie. Pero debajo de esa superficie hay una reconfiguración tectónica del poder en el hemisferio occidental que tiene raíces mucho más profundas y consecuencias mucho más largas que cualquier ciclo político de 4 años. Lo que estamos viendo es el resultado de años de acumulación, de agravios, de asimetrías económicas no resueltas, de una relación trilateral que nunca fue de iguales, sino de un hegemón y dos vasallos que finalmente han decidido que ya no están dispuestos a aceptar ese rol. Permítame ser específico, porque la especificidad es lo que distingue el análisis serio de la especulación barata. Cuando la primera ministra canadiense comenzó a articular una política exterior que explícitamente mencionaba la diversificación de alianzas comerciales alejándose de la dependencia estadounidense, eso no fue retórica electoral, fue una señal enviada a múltiples capitales simultáneamente. Cuando el gobierno mexicano continuó profundizando sus relaciones económicas con China, a pesar de la presión directa de Washington, cuando siguió avanzando en acuerdos energéticos que desafían los intereses de las corporaciones norteamericanas, eso tampoco fue accidente ni descuido. Fue política deliberada, y cuando estas dos señales convergieron, cuando los gobiernos de Ottawa y Ciudad de México comenzaron a coordinar sus respuestas a la presión de Washington de una manera que nunca habían hecho antes en la historia de la relación trilateral, en ese momento algo fundamentalmente nuevo nació en este hemisferio. Si este análisis le está abriendo los ojos a una realidad que los grandes medios no están cubriendo con la profundidad que merece, le pido que le dé me gusta a este video ahora mismo. No porque necesite validación, sino porque esa señal le dice al algoritmo que este tipo de análisis sin filtro, sin agenda corporativa, sin la necesidad de proteger acceso a fuentes oficiales, merece ser visto por más personas. La información geopolítica seria es un bien escaso en este ecosistema mediático y cada me gusta es un voto por mantenerla accesible. Lo que Washington se niega a calcular es el efecto multiplicador de su propia arrogancia. Existe en los círculos de poder de Washington una suposición profundamente arraigada, casi religiosa en su certeza, de que México y Canadá no tienen alternativas reales a la dependencia de Estados Unidos. Esta suposición se basa en datos económicos que son reales, pero que están siendo radicalmente mal interpretados. Si ambas economías están profundamente integradas con la economía estadounidense. Si el comercio bilateral con Estados Unidos representa porciones enormes del PIB de ambos países.
Pero lo que los analistas de Washington fallan en comprender es que la integración económica y la dependencia política son cosas fundamentalmente distintas y que la historia del siglo XXI está llena de ejemplos de naciones que mantuvieron profundas relaciones económicas con una potencia mientras simultáneamente construían la autonomía política necesaria para resistir su coerción. China mantuvo relaciones comerciales enormes con Occidente mientras construía las capacidades que ahora le permiten desafiar el orden occidental. Rusia siguió vendiendo gas a Europa durante años mientras preparaba la infraestructura política y militar para una ruptura eventual. El error de Washington es confundir interdependencia económica con lealtad política, y México y Canadá están explotando precisamente esa confusión. Hay que entender la geometría de esta nueva alianza para apreciar su potencial transformador. No estamos hablando de una alianza militar en el sentido convencional. No habrá tratado de defensa mutua firmado en alguna capital neutral, no habrá ejercicios militares conjuntos canadienses y mexicanos que hagan las portadas de los periódicos. Lo que está emergiendo es algo más sutil y en muchos sentidos más poderoso, una coordinación estratégica en los espacios donde el poder real se ejerce en el siglo XXI. En el comercio, ambas naciones están desarrollando canales alternativos que reducen gradualmente su exposición a la volatilidad de la política comercial estadounidense. En la diplomacia multilateral están alineando sus posiciones en foros internacionales de maneras que crean una masa crítica de resistencia a las posiciones de Washington. En la política energética, Canadá está acelerando sus conexiones hacia mercados asiáticos, mientras México consolida su soberanía sobre sus recursos con una determinación que no se había visto en décadas. Cada uno de estos movimientos, tomado individualmente, podría descartarse como ajuste táctico menor, pero vistos en conjunto en su simultaneidad y su dirección común, revelan una estrategia coherente de reposicionamiento geopolítico. Déjeme plantearle una pregunta que me parece fundamental para este momento histórico y que quiero que reflexionen en los comentarios. ¿Tiene una nación soberana el derecho moral y geopolítico de reconfigurar sus alianzas cuando la potencia dominante en esas alianzas comienza a usar la interdependencia económica como herramienta de coerción política? Porque esto es exactamente lo que está en el corazón de la crisis entre Washington y sus vecinos del norte y del sur. Cuando Estados Unidos usa el acceso al mercado americano como palanca para extraer concesiones políticas, cuando amenaza con aranceles punitivos no para proteger industrias domésticas, sino para forzar cambios en políticas soberanas de otros países, ¿dónde está la línea entre legítima defensa de intereses nacionales y bullying hegemónico? Compartan sus pensamientos en los comentarios, porque esta pregunta sobre moralidad global y soberanía nacional no tiene respuesta simple, y el debate que se genera cuando personas informadas se enfrentan a ella, honestamente, es precisamente el tipo de conversación que necesitamos tener más en el espacio público. La administración Trump, en su lectura de este momento geopolítico, está cometiendo un error que tiene precedentes históricos claros y dolorosos. El error es el de la potencia hegemónica en declive, que confunde fuerza con estabilidad, que interpreta la capacidad de imponer costos a corto plazo como evidencia de poder estructural duradero. Roma cometió este error en su fase tardía. Gran Bretaña lo cometió en el período de entreguerras, la Unión Soviética lo cometió en sus últimas décadas. El patrón es siempre el mismo, la potencia hegemónica, enfrentada a signos de erosión de su autoridad, responde con demostraciones de fuerza que aceleran precisamente el proceso de decadencia que intentan detener. Cada sanción que Washington impone, cada amenaza arancelaria que pronuncia, cada demostración de que las reglas del orden internacional solo aplican a otros, pero no a Estados Unidos, es un ladrillo que México y Canadá y decenas de otras naciones están usando para construir el muro que eventualmente los separará de la órbita de dependencia washingtoniana.
Lo que está emergiendo del acercamiento entre Ciudad de México y Ottawa es una plantilla, un modelo, un ejemplo que otras naciones en el hemisferio y más allá están observando con enorme atención. Si las dos economías más integradas con Estados Unidos en el mundo, las dos naciones que más tienen que perder en el corto plazo de un conflicto económico con Washington, pueden encontrar los espacios para construir autonomía estratégica. Entonces ninguna nación tiene excusa para seguir aceptando la dependencia como destino inevitable. Brasil está tomando nota. Argentina, independientemente de las complejidades de su momento político interno, está tomando nota. Los países centroamericanos que durante décadas han operado esencialmente como protectorados de facto de Washington están tomando nota. El ejemplo que México y Canadá están construyendo juntos tiene una resonancia que va mucho más allá de la relación bilateral entre esas dos naciones. Si usted ha llegado hasta este punto del análisis, eso me dice algo importante sobre usted, que está comprometido a entender el mundo como realmente es, no como Washington o los grandes medios quieren que usted lo perciba. Y si compromiso con la comprensión real del poder geopolítico es exactamente la razón por la que le pido que se suscriba a este canal ahora mismo. Porque lo que estamos viviendo, esta reconfiguración del orden hemisférico americano, es apenas el comienzo de una serie de transformaciones que se acelerarán en los próximos meses y años, y usted necesita estar aquí para analizarlas con las herramientas conceptuales correctas, no con los marcos distorsionados que le ofrecen los medios corporativos. Lo que el establishment de Washington falla en comprender es que el tiempo juega en contra de la hegemonía, no a su favor. Cada mes que pasa sin una resolución de las tensiones comerciales es un mes que México usa para profundizar sus conexiones con el mercado chino, para desarrollar cadenas de suministro alternativas, para construir la resiliencia económica que reduce su vulnerabilidad a la presión estadounidense. Cada mes que pasa es un mes que Canadá usa para acelerar sus proyectos de exportación de energía hacia mercados asiáticos, para diversificar sus relaciones diplomáticas, para construir la arquitectura institucional de una política exterior genuinamente independiente. El tiempo, ese recurso que los estrategas militares y geopolíticos comprenden como el factor más decisivo en cualquier confrontación, está del lado de los que se adaptan, no de los que insisten en perpetuar un orden que ya no refleja la realidad del poder global. Hay una dimensión de este proceso que merece atención especial porque es la que menos se discute en los análisis convencionales, la dimensión cultural e identitaria. Durante décadas, la integración norteamericana fue vendida en Canadá y México no solo como necesidad económica, sino como proyecto de identidad compartida, como el destino natural de naciones que compartían un continente y ciertos valores, lo que la era Trump ha hecho con su retórica sobre México, con sus amenazas de anexión sobre Canadá, con su tratamiento de ambas naciones, no como socios, sino como subordinados, que deben agradecer el privilegio de acceder al mercado americano. Es destruir la narrativa identitaria que sostenía la aceptación popular de esa integración. Cuando un presidente americano sugiere que Canadá debería convertirse en el Estado 51, no está haciendo geopolítica seria, está cometiendo un error psicológico y político de consecuencias enormes, porque está unificando a la opinión pública canadiense alrededor de la necesidad de mantener distancia de Washington con una efectividad que ningún político canadiense habría podido lograr solo. El veredicto es este. Lo que estamos presenciando entre México y Canadá no es una crisis pasajera destinada a resolverse con la próxima ronda de negociaciones comerciales. Es la emergencia de una nueva realidad geopolítica en el hemisferio occidental. Una realidad en la que las dos naciones que durante generaciones aceptaron los términos de una relación asimétrica con Washington están construyendo deliberada y coordinadamente la arquitectura de su propia autonomía estratégica. Trump puede ganar batallas tácticas, puede extraer concesiones específicas con presión arancelaria, puede generar titulares que lo presenten como negociador duro y efectivo,
pero está perdiendo la guerra estratégica, la guerra por la lealtad duradera, por la aceptación genuina del liderazgo americano, por la preservación de ese orden hemisférico que durante 80 años fue el pilar de la proyección de poder global de Estados Unidos. Y cuando esa guerra se pierda definitivamente, cuando el historiador del futuro escriba el capítulo sobre cómo América Latina y Canadá se desalinearon del proyecto hegemónico washingtoniano, el momento que señalará como punto de inflexión será estos años de presión excesiva, de arrogancia mal calculada, de confundir la capacidad de imponer dolor con la sabiduría de construir alianzas duraderas. Comparta este video con alguien que necesite ver más allá de la narrativa oficial, porque la verdad geopolítica que hemos analizado hoy no llegará a ellos a través de los canales convencionales. Ese acto de compartir es en sí mismo un acto de resistencia informativa en un mundo donde la manipulación del relato es la primera herramienta del poder.